Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Celedonio Padilla, quien nos está concediendo esta entrevista. Mi nombre es Luis Baudilio Blanco, soy estudiante de la Universidad Ariandina y en el día de hoy le voy a realizar 10 preguntas, señor Celedonio. Este trabajo tiene por nombre Escucho, conozco y aprendo a través de tu voz y de tu historia. Para esta entrevista le voy a conceder la primera pregunta. ¿Quién es José Celedonio Padilla Solano? Yo soy Celedonio José Padilla Solano, indígena zenú. ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto armado interno de Colombia por más de 5 décadas? Bueno, para el tema de violencia, pues lo tenemos los pueblos indígenas. Rechazamos ese tipo de violencia porque eso es lo que hoy tiene a nuestro país en miseria. Y especialmente los afectados somos los pueblos indígenas de Colombia, porque con esta guerra se siguen apoderando de nuestra madre tierra. ¿Cómo el resguardo indígena zenú es afectado o víctima del conflicto de Colombia? El pueblo indígena zenú es afectado porque por el hecho de nosotros reclamar también nuestros derechos, pues hemos sido víctimas y por el tema social. Y de parte hemos sido afectados por los grupos armados ilegales y por el mismo Estado por el hecho de reclamar nuestra madre tierra. De eso pues tuvimos muchos asesinatos, desaparecidos, otros se desplazaron y por esto hubo mucho desplazamiento por el hecho de reclamar nuestra madre tierra, que son usurpadas por los invasores que cada día nos siguen invadiendo a nuestro territorio. ¿Por qué usted es una víctima más del conflicto armado? Bueno, yo me siento ser víctima por el hecho de reclamar un derecho. Ha sido baleado, quemado las casas, perseguido por los terratenientes, por los politiqueros y por las falsas calumnias que ellos hacen contra nosotros. Entonces, por reclamar ese derecho y dar a conocer toda esta problemática social y por defender la sociedad de nuestro pueblo zenú y en especial hablar de los derechos humanos, pues somos víctimas por el hecho de reclamar nuestros derechos. Soy víctima y soy un objeto militar. ¿Siente miedo o temor a pesar de todo lo sucedido? Pues yo sí sigue teniendo temor porque por eso pues ha tenido seguridad, he pedido seguridad y protección porque hemos estado en la lista de desapariciones, de persecuciones y por eso pedí pues protección a los derechos humanos, a la ONU para que nosotros podamos seguir liderando y defendiendo a nuestra población. Y sigo con temor porque conocemos que el líder que defiende los derechos y que afronta el tema social, el tema de liderar unas comunidades, pues uno teme porque somos víctimas. Por esa razón muchos líderes han sido asesinados por el hecho de defender sus derechos. ¿Cómo el resguardo soportó el surgimiento de los grupos armados aquí en Colombia? Pues especial el pueblo indígena fuimos una de las personas muy afectadas porque por eso tuvimos muchos asesinatos por parte de los grupos armados ilegales, tanto la guerrilla y las autodefensas, que ellos querían imponer y nosotros no permitimos que nuestro territorio pues se nos impusieran y tampoco pues estábamos de acuerdo que ellos continuaran en nuestro territorio y por ese hecho pues
de poner ese conocimiento entre ellos y no permitían que nosotros pues le dijéramos eso. Entonces nos ganamos entonces una persecución de asesinato. Fueron objetivos militares. Y por ese hecho pues muchos hemos sido objeto militar. Tuvimos la muerte de muchos compañeros, el caso de Osvaldo Terán, el caso de Virgilio, el caso de Bernabé Larriondo, el caso de Héctor Malo Aquil, el caso de Rafael Ortiz, el caso de Manuel Flores y otros compañeros que fueron asesinados y desaparecidos. Y por el hecho de estos grupos armados ilegales que trataban de quedarse en nuestro territorio y nosotros no permitíamos. Esa es una razón de que hemos tenido una cantidad de compañeros. En sí, el pueblo indígena Zenú hemos sido, si tenemos una lista, podemos pasar más de 100 asesinatos. ¿Recuerda usted la historia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, yo como vengo de, tengo aproximadamente una edad de unos 69 años. Mi papá, Antoniano Padilla, y mis abuelos me contaron que Jorge Eliezer Gaitán fue el primer líder como para defender la humillación y buscar una democracia donde hubiera libertad, hubiera la expresión libre. Entonces Jorge Eliezer Gaitán inspiró como liderar como un líder liberal, donde hubiera democracia, hubiera libertad, donde no hubiera esa humillación que había por parte de los otros partidos, como el Partido Conservador. Entonces nos contaron que de allí pues surgió, por el hecho de liderar y sacar adelante un país diferente, un país donde todos cupiéramos y hubiera armonía, pues lo asesinaron y de ahí surge mucho más la guerra otra vez, por el hecho de seguir defendiendo eso. ¿Cree usted que el resguardo indígena Zenú es una víctima más del conflicto? El resguardo indígena como tal, seguimos siendo pues víctimas, porque a la medida que nosotros seguimos defendiendo nuestros derechos, especialmente como es la tierra, que está usurpada por los terratenientes, y por las políticas y por las otras leyes de la otra cultura, trata de usurpar, de desconocer sus derechos, pues seguimos siendo víctimas, porque los partidos tradicionales y el mismo gobierno trata de desconocer, busca algunos objetivos para ver si pueden desconocer nuestros derechos. Es por eso que nosotros estamos parados en la defensa y la resistencia. Nosotros seguiremos en la resistencia y por eso somos víctimas, porque a la medida que las políticas del Estado tratan de desconocer nuestros derechos y nos tratan de invadirnos, pues nosotros seguiremos resistiendo y seguiremos resistiendo como pueblo y colectivamente. ¿Cómo el Estado colombiano ha reparado las víctimas del conflicto, en especial aquí en el resguardo, los líderes caídos o desaparecidos durante el conflicto? Bueno, eso es una política que el Estado no ha cumplido. Se dieron unos pasos como la reparación individual, pero eso no es suficiente, porque una vida no se repara con plata. La vida vale mucho, y para los pueblos la vida de nosotros es una vida colectiva. Entonces el Estado no ha cumplido con el tema de sanear el resguardo, que es un compromiso, de los temas de desarrollo, los programas, pues quedan a mitad de camino. Más que todo es una publicidad que dan, pero a fondo en sí, en la práctica, el Estado no ha cumplido. Y por eso es que
sigue la problemática porque el Estado nunca ha cumplido, siempre queda por mitad del camino. En Colombia se puede hablar de paz en la actualidad o en un futuro cercano. No, yo creo que los pueblos indígenas sí estamos de acuerdo a que hay una paz, pero sabemos que hay opositores, como son los capitalistas. Los empresarios no le aportan a la paz porque a ellos les interesa la guerra, porque con la guerra se apoderan más de los territorios y la guerra es un negocio. Nosotros los pueblos indígenas, en especial el pueblo indígena, yo como uno de los defensores de mi derecho y mi pueblo, la paz para los pueblos indígenas es con tierra, es con vivienda, es con salud y es con programas sociales. Cuando el indígena o el campesino tengamos estos programas, pues obvio, podemos hablar de una paz. Pero sí seguimos luchando que haya paz. Y la paz se va a dar de acuerdo al proceso que avancemos, de convencimiento cada día, a pesar de que hay muchos enemigos de la paz. Bueno, muchas gracias, señor Celedonio, por su valioso tiempo y en especial por concederme esta entrevista. Entonces, que mi Dios lo bendiga. No, muchas gracias también, pero decirle que yo vengo liderando el movimiento indígena de 1970. Hemos pasado tantos, tenemos mucho que contarle al país y al pueblo y a Colombia, y tenemos mucho que aportar porque somos contribuyentes de este proceso de desarrollo y especialmente por la paz. Nosotros sí no queremos que haya guerra, porque a la medida que hay guerra hay hambre y hay miseria. ¿Por qué? Porque la mayoría del presupuesto del Estado se los lleva el ejército y la policía, se invierte más en la guerra y no en desarrollo. Por eso queremos que haya paz, y si hay paz, hay desarrollo, hay vida, y podemos salir adelante y podemos servirle mejor a la sociedad. Y yo sé que los pueblos indígenas de Colombia, especial pueblos sino, habiendo paz, pues hay vida y hay tranquilidad y hay desarrollo, y de esa manera podemos seguir resistiendo. Muchas gracias, señor Celedonio, por su tiempo.